Un cordial saludo de bienvenida a nuestro panel ¿Qué reforma pensional necesita Colombia? Este evento está organizado por la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y el Observatorio Fiscal. Deseamos presentarles nuestras excusas debido a que por razones ajenas a nuestra voluntad no nos pueden acompañar el día de hoy Gonzalo Marner y Juan Miguel Villa. El profesor Marner se encuentra en un delicado estado de salud y no pudo trasladarse a Bogotá. El doctor Villa, presidente de Colpensiones, tuvo que disculparse debido a la coyuntura que se está presentando en este momento en el Congreso de la República por el tema pensional. Para abrir nuestro evento, se dirige a ustedes el padre Luis Fernando Álvarez Londoño de la Compañía de Jesús, vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, director de la Escuela Javeriana y Ética Pública. Muy buenas noches. Doctor Jorge Llano, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos. Doctora Ana María Zambrano, autora de la Guía Ciudadana del Sistema de Pensiones y profesora de la FES en Colombia 2019. Doctor Mario Fernando Cruz, director de la Cámara Técnica de Seguridad Social de la Cicolba. Doctor Doniel Pardo, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana. Doctor Gonzalo Hernández, director de investigación de la Sección de Investigaciones de la Universidad Javeriana. Ingeniera Catalina Martínez de Rosso, vicerrectora administrativa. Doctor Andrés Rosas, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Doctor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal. Doctor Felipe Rey, coordinador académico de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Señor decanos, directores, profesores, estudiantes, egresados. Señoras y señores. El progreso de la ciencia, el desarrollo de la técnica, está provocando una metamorfosis de Estado. De un Estado pensado por individuos cuya mentalidad está investida por el imperativo de una sociedad planificada y que solo se justifica por los servicios que la sociedad espera de él. Es necesario entonces una especie de leviatán, dirigido a distancia para que sea fundamental encontrar la diferencia entre la razón que dominó el llamado siglo de las luces y la racionalidad que está sujetando nuestro tiempo. Por eso llega a mi mente el libro del ex primer ministro francés Edouard Balladur, Yo creo en el hombre más que en el Estado, que en su prólogo dice, abro comillas, toda sociedad reposa sobre el equilibrio entre el hombre y el Estado, y este equilibrio difiere según la mentalidad propia de cada pueblo, cierro comillas. Este tema que hoy nos convoca es de suma importancia, por lo que una reforma pensional puede afectar el equilibrio hombre-Estado, no solo por razones técnicas de carácter fiscal, de sostenibilidad financiera o de cobertura, sino también porque la promesa de una pensión tiene que ver con nuestro acuerdo social y con uno de sus principios de justicia, permitir que las contribuciones a la sociedad en la juventud garanticen el derecho a una vejez digna. En este sentido, la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos más débiles, en este caso sus mayores, es una realidad, un termómetro de ética pública. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública es un foro permanente que tiene como función servir de escenario para la construcción de un país en donde quepamos todos, y bajo el imperio de la moral, la ética y la norma. Es también un foro cuyo fin trasciende el mundo académico y pretende involucrar a la empresa privada, al sector financiero, las ramas del poder público y los órganos del Estado y de la sociedad civil. Nuestra Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública está comprometida con muchas iniciativas universitarias internacionales que tienen el propósito de formar líderes que tengan las herramientas éticas para la construcción de un sector público más eficiente y transparente,
y una sociedad respetuosa de la dignidad humana. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública tiene un elemento diferenciador. Hace surgir una ética pública como principio orientador. Lo ético es un elemento clave para construir mejores políticas públicas y para tomar mejores decisiones, y cuyo objetivo sea lograr el bienestar de toda la sociedad y proyectos de vida marcados por los valores éticos y respetuosos de la dignidad humana. Tenemos objetivos basados en la reflexión, el debate académico y el respeto por la diversidad de las ideas. Un conversatorio sobre la reforma pensional que necesita Colombia es un ejemplo claro de cómo podemos juntos, sector público, sector privado y academia, reflexionar y proponer soluciones a problemas de fondo, y es muy grato para nuestra Javeriana, su Escuela de Gobierno y Ética Pública y su Observatorio Fiscal ser anfitriones de este evento. Un conocimiento profundo y un debate serio y responsable no permitirá que la ignorancia conduzca a radicalismos, intolerancias, irrespetos y posturas de ideologías inflexibles. Con información y análisis riguroso, podemos pensar en soluciones prácticas y eficientes a los problemas de la gente, y podemos evaluar nuestras políticas para perfeccionarlas, replicarlas o revisarlas. Los invito entonces a encontrar soluciones innovadoras y concretas a los problemas de nuestro país. El reto del tema pensional es uno de esos desafíos que el país necesita superar, tal como lo anotó nuestro moderador de este panel en una de sus columnas en el diario El Espectador. Abro comillas. De acuerdo con el documento Panorama de las Pensiones, América Latina y el Caribe, preparado por el BID, la OECD y el Banco Mundial, el número de cotizantes y afiliados en Colombia corresponde apenas al 32% de la población entre los 15 y los 64 años, mientras que el promedio latinoamericano es de 45%. De continuar así la situación como máximo, solo uno de estos tres colombianos tendrá garantizado algún ingreso durante su vejez a través del sistema pensional. Sin duda, es preocupante la incapacidad del Estado de atender a uno de sus grupos más vulnerables, y la preocupación se acentúa al darnos cuenta de que estamos dejando de ser un país de jóvenes. En este momento, según los reportes preliminares del censo, 9,2% de la población colombiana es mayor de 65 años, es decir, ya nos encontramos por encima del promedio mundial del porcentaje de adultos mayores. Cierro comillas. Estoy seguro que hoy tendremos un espacio de diálogo constructivo para atender este reto y esperamos compartir algunas ideas que inspiren sobre la reforma pensional, un proyecto de cambio que no se deje permear por intereses mezquinos o aspiraciones políticas, y podamos construir un país diferente, un país respetuoso de la dignidad humana. Pensemos en la verdadera reforma pensional que Colombia necesita para que todo sea posible. Una Colombia incluyente, solidaria y en paz. Una Colombia en donde la clase política piense menos en las próximas elecciones y más en un país soberano en dignidad y grande en sus nobles aspiraciones. Una Colombia más marcada por la dignidad de la persona que por un Estado para el gozo de unos pocos. Una Colombia donde quepamos todos, en predicamento honesto y noble. ¿Hay otra forma, acaso, de contribuir a esta sociedad lastimada por la intolerancia y el respeto por las diferencias, la polarización política y los fundamentalismos, cualquiera que sea su naturaleza? Bienvenidos a esta casa. Muchas gracias por estar aquí. Panelistas que nos acompañarán el día de hoy: Ana María Zambrano, economista y magíster en política pública en Barcelona Graduate School of Economics, ha sido asesora en pensiones y mercado laboral del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y es la autora de la Guía del Sistema de Protección a la Vejez en Colombia. Jorge Llano, economista y magíster de Economía de la Universidad de los Andes, donde fue docente e investigador, escribiendo junto a Miguel Urrutia el libro Los actores en la crisis económica de fin de siglo. Fue asesor del DNP y Ministerio de Hacienda y actualmente se desempeña como vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos. Oliver Pardo,
profesor de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctor en Economía de London School of Economics y es profesor de Finanzas del Departamento de Administración. Mario Cruz, economista de la Universidad Nacional con amplia experiencia en cargos del sector público y privado, MBA Universidad de los Andes, maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes, maestría en Economía de la Universidad Nacional, experiencia como docente en macroeconomía, política económica, principios de gerencia y crecimiento económico a nivel de pregrado y posgrado. Nuestro moderador, Gonzalo Hernández, es profesor asociado de Economía y director de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, es doctor en Economía de la Universidad de Massachusetts, economista javeriano y fue becario Fulbright. Es columnista del periódico El Espectador. Algunos de sus trabajos han sido publicados en Cambridge Journal of Economics, International Review of Applied Economics, Journal of Asian Economics y CEPAL Review. Invito ahora a nuestros panelistas a tomar asiento en el escenario para iniciar esta conversación. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este panel. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a nuestros panelistas. La idea es que tengamos, por supuesto, una conversación muy amena, muy constructiva sobre este tema tan importante que tiene efectos directos sobre el bienestar de los colombianos y que, por supuesto, al final tengamos unas respuestas muy concretas, muy concretas a la pregunta que nos está sugiriendo este tipo. ¿Qué reforma pensional necesita Colombia? Pero además quiero que pensemos en un propósito adicional, y es que los asistentes siempre están interesados en saber cuál de los dos regímenes pensionales que conviven en Colombia es el más conveniente para ellos. Entonces, aunque no podamos atender todas las particularidades, porque se presentan demasiados perfiles en las personas, de los cotizantes que participan en este sistema pensional, sí creo que es muy importante que tengamos un contexto que nos dé algunas pistas sobre qué puede ser más conveniente dependiendo de algunas situaciones. La idea es que tengamos, como digo, una conversación, pero quiero proponer algunas preguntas para arrancar y para calentar motores. Voy a empezar con Ana María, dado que eres la autora de la Guía Ciudadana del Sistema de Pensiones y Protección de la Vejez en Colombia. ¿Podrías, por favor, describir brevemente las características principales de nuestro sistema pensional y las diferencias básicas entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad social? Buenas noches para todos. Yo creo que una de las primeras claridades que toca hacer referente al sistema de pensiones en el país es que tenemos que dejar de concebirlo como solamente el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual. Este debe ser un sistema enfocado hacia la protección de la vejez y tenemos que comenzar a incorporar Colombia Mayor y el programa de BEPS dentro de las discusiones, porque de lo contrario, yo creo que cualquier idea de reforma pensional que intentemos implementar pues va a ser obsoleta muy rápidamente. De cara al interés mayoritario, las principales diferencias entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual son las siguientes. El régimen de prima media es un régimen de reparto donde hace unos años, décadas ya, funcionaba bastante bien. Era un sistema de subsidios cruzados entre los jóvenes trabajadores y las personas que se iban pensionando progresivamente. En este es un sistema donde todas las personas aportan a una bolsa y es de esa bolsa donde se van pagando las pensiones. El régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que hoy está administrado por las AFPs, es un régimen donde las personas ahorran en cuentas individuales y es la suma de los aportes de las personas más los rendimientos financieros
lo que le permite a la persona después tener el capital suficiente o no para poder pensionarse. Entonces, digamos que podríamos decir a grandes rasgos que esas son las diferencias en términos técnicos de los dos regímenes, pero insisto que es importante también incluir dentro de la conversación al sistema de BEPS y al sistema Colombia Mayor. Colombia Mayor, ¿de qué se trata? Es que a partir del Fondo de Solidaridad Pensional, que son cotizaciones que están entre el 1 y el 2% por encima de para las personas que ganan salarios en más de 4 salarios mínimos, se financian unas mensualidades que van entre 45.000 y 70.000 pesos mensuales. ¿De qué depende esa diferencia? De la capacidad que tengan los municipios en cada una de las regiones del país para poder entregar esas mesadas. Adicionalmente, los municipios pueden incrementar estas mesadas si lo quisieran, pero eso depende de los recursos que tenga cada municipio. Y finalmente, BEPS, de lo que se trata es que las personas ahorren voluntariamente desde 5.000 pesos y el gobierno, bueno, el Estado, lo que hace es permitirles o incentivarles ese ahorro mediante una serie de incentivos muy específicos, que es el 20% del valor del ahorro y una serie de microseguros adicionales. Ana María, me parece muy importante que has descrito que el sistema pensional no se reduce a los dos regímenes, sino que tiene varios elementos que operan en conjunto. Pero sigue siendo cierto que en el núcleo aparece el régimen público y el régimen privado. Y que, por ejemplo, con el ejemplo de Chile, que arranca teniendo estos fondos privados en 1981, después Colombia sigue su ejemplo y pasa del sistema de rima media a tener un sistema acompañado de unas administradoras de fondos privados. Porque en este punto quisiera preguntarte, ¿cuál era la idea de ese diseño institucional? ¿Por qué parecía conveniente para Colombia el tener un sistema dual? ¿Qué ventajas en términos de eficiencia podría presentarse con ese diseño? Muchas gracias. Hay varios elementos que toca tener en consideración con esa pregunta y es, inicialmente no se buscaba un sistema dual en Colombia. Inicialmente se buscaba un sistema que fuera sostenible, que no demandara recursos públicos, un sistema pensional entre, digamos, quienes aportan no demandar recursos públicos, para que esos recursos públicos se pudieran destinar a quienes sí lo necesitan. Entonces, por ejemplo, el caso chileno. El caso chileno, hoy en día, los recursos públicos están focalizados al 60% más pobres de los adultos mayores. Y es a ellos a quienes se deberían destinar los recursos públicos. Hoy en Colombia, en parte por esa dualidad, se están destinando recursos públicos, la mayoría de recursos públicos se están destinando a la población de más altos ingresos. Eso no tiene ningún sentido. Colombia, o el Gini de Colombia, es más alto después de las transferencias pensionales que se hacen. Colombia ya de por sí tiene una desigualdad altísima y todos lo sabemos acá. Después de pensiones la desigualdad es aún más grande. En Chile, por ejemplo, no ocurre eso, porque el sistema contributivo está financiado y los recursos públicos se focalizan a quienes sí lo necesitan, ¿sí? Entonces es un tema bastante importante porque inicialmente acá se quería plantear una opción similar, pero no se planteó una opción similar y hoy en día tenemos algo totalmente contrario y con bastantes perjuicios para las finanzas públicas, ¿sí? Pero sobre todo para la equidad del país, que es un tema muy relevante y que hoy en día, por ejemplo, estamos destinando el 83% de los subsidios pensionales a los 2 quintiles de ingresos más altos, que es pues creo yo, un despropósito, cuando tenemos un porcentaje de más del 30% de adultos mayores en la pobreza y no tenemos recursos para poder financiar esas digamos, pensiones no contributivas que, como decía Ana María, es lo que se conoce como Colombia Mayor. Entonces hoy nos destinamos cerca de 40 billones de pesos, 40 billones, en 2.1 millones de personas, ¿sí? Y apenas nos estamos destinando 1 billón de pesos, 1.7 billones de pesos, en los adultos más vulnerables. Miren digamos, la desigualdad, y precisamente es porque no hicimos o porque no replanteamos un sistema que está dando unos subsidios muy altos y que claramente todos sabemos acá también que los recursos son limitados. Cuando los recursos son limitados y me gasto 40 billones de pesos en los que más ahorran y más beneficios tienen, pues menos puedo hacer
para los que me han beneficiado. Sé que aquí corro el riesgo de malinterpretarte, pero quisiera preguntarte si de esto puedo entender que si tuviéramos una participación más grande del sector privado en el sistema pensional, se mitigarían parte de los problemas que estás identificando por los subsidios que normalmente recaen en el sector público. No es un tema de si el sistema privado es dando o no, es un tema si es un sistema basado en el ahorro, que puede ser administrado por públicos y privados. Hay muchos países que lo administran públicos, pero es un sistema basado en el ahorro, donde las pensiones no tienen subsidios, excepto las de salario mínimo, que sí deben tener subsidios y lo tienen en los dos regímenes, ¿sí? Pero si ese sistema es basado en el ahorro, independientemente de quién lo administre, ¿sí? Y no genera subsidios, yo puedo destinar más recursos a la población más vulnerable, que creo yo es la que debería recibir esos subsidios, y no quien gana 20 millones de pesos al mes, que va a recibir un subsidio promedio de 1.000 millones por persona, cuando esos 1.000 millones no hubieran servido para sacar de la pobreza a 30 personas de forma vitalicia. Luego vamos a volver a esto cuando nos preguntemos, bueno, cuál es la reforma pensional que necesita Colombia, pero seguramente frente a visiones optimistas sobre las administradoras de fondos privados, también tenemos algunas opiniones que pueden ser menos optimistas. Y con esto quiero preguntarte, Oliver, ¿podrías desarrollar un poco la crítica a los fondos privados en el sentido de la rentabilidad de sus portafolios netas de comisiones y costos de administración? ¿Podrías darnos información sobre esto? Bueno, gracias. Y yo antes de tocar este tema en particular de la rentabilidad, quería hablar de retomar el punto de cómo pensamos un diseño óptimo, más eficiente respecto a la seguridad social. Y como su nombre lo indica, la seguridad social se trata de un tema de aseguramiento, y en particular de aseguramiento con respecto a riesgos. En el caso pensional podemos pensar también en si realmente mediante un sistema de ahorro individual podemos hacer un cubrimiento de riesgos socialmente eficiente. ¿Qué tipo de riesgos puede correr uno a lo largo de su ciclo de vida? Cuando comenzamos a trabajar, bien podemos tener unos accidentes laborales, pero también podemos perder nuestro empleo, podemos caer en la informalidad, podemos tener un empleo no tan bien remunerado que no nos permite cotizar lo suficiente, que nos hace pasar por situaciones de consumo relativamente bajo por un periodo extendido de tiempo. Nos gustaría, por ejemplo, tratar de endeudarnos con la expectativa de que en el futuro vamos a mejorar nuestra situación, pero haber situaciones de falta de colateral para que no lo hagamos. Entonces, la pregunta del primero es, ¿realmente un sistema de ahorro individual cumple ese papel de aseguramiento en términos de los riesgos que uno puede correr a lo largo del ciclo de vida? Esa es la primera pregunta que yo quería plantear y tocar. Y ¿es una pregunta retórica que quisieras empezar a responder? ¿O? Si yo podría comenzar a responder ya mismo, pero tal vez cuando volvamos a la pregunta de cuál es la reforma que necesitamos retomar precisamente este punto. Pero en general también otra pregunta más particular es, desde el punto de vista económico, esta es una pregunta de asignación eficiente de los recursos. Yo no quiero tomar partida por el sistema de reparto, desafortunadamente Juan Miguel no pudo venir y él podrá dar sus argumentos a favor de este régimen. Yo personalmente estoy de acuerdo con Jorge de que no tiene ninguna justificación este tipo de subsidios, pero la pregunta es, ¿será que entonces lo óptimo es reemplazar el sistema de reparto por un sistema de ahorro individual? Y es una pregunta que yo quiero plantear. Y quiero plantearla en el contexto de si la asignación de unos recursos en mano de las AFPs es más eficiente que otra asignación alternativa de esos recursos. Y entonces, esto retomando tu pregunta, pues eso conlleva a preguntarnos sobre los rendimientos que se obtienen a través de los fondos de pensiones. Y ahí hay que aclarar que hay una diferencia entre los rendimientos de las cuentas de ahorros individuales, que es finalmente el saldo que nosotros tenemos para nuestra vejez, y el rendimiento que tenemos sobre los aportes que nosotros, o sea, las contribuciones que hacemos a la seguridad social. Y acá quiero resaltar pues el trabajo que ha hecho Ana María de tratar de ser mucho más público, cómo las contribuciones se reparten. No todo lo que uno contribuye de seguridad social se va a la cuenta de ahorro individual, y como una parte de lo que uno contribuye tiene otros destinos: seguro previsional, fondo de garantía de pensión mínima y comisión de administración. Entonces, realmente, aunque uno pueda pensar que solamente el 4% de lo que uno aporta, solo si uno aporta a solamente el 4% de su salario, realmente el empleador
está aportando otro 12%, es decir, un total de 16%, que realmente no importa si ese 16% se distribuye un 4% para el empleador, un 12% para el empleador, porque todo depende de lo que los economistas llamamos la incidencia de estas contribuciones. Y suponemos que realmente lo que nosotros, la cantidad de tiempo que trabajamos es insensible a cuánto sea el salario, pues realmente todo ese 16% termina recayendo sobre nosotros, pero ese 16%, solamente el 11.5% termina dentro de nuestra cuenta de ahorro individual. Y eso nos hace preguntar si realmente eso es una expresión eficiente de nuestro ingreso. O sea, creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta para responder a la pregunta de qué reforma pensional requiere Colombia, especialmente siendo economistas, a notar que debe responder a un principio de eficiencia. Pero seguramente todo ese diseño institucional necesita, para ser eficiente, articular el juego de diferentes actores. Y Mario, un actor que a veces pasa desapercibido cuando hablamos de pensiones es el papel de las aseguradoras. Y quiero aquí mencionar que en un artículo de Paula Delgado en El Espectador en septiembre del año pasado, anotó algo que mencionaste para ese artículo: el efecto de las decisiones judiciales que proliferan en los temas pensionales y que reducen las condiciones exigidas por la ley o amplían el universo de beneficiarios, ha llevado a que las aseguradoras deban asumir obligaciones que inicialmente no tenían contempladas. Y con esto quiero motivar las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el rol de las aseguradoras en relación con el sistema pensional? Y explícanos cuáles son esos nuevos retos que enfrentan las aseguradoras. Y ojalá cuál debe ser esa sana convivencia entre lo económico y lo jurídico. Bien, muchas gracias a todos. Muy agradecido por la invitación. Empiezo saliendo un poco de la pregunta y luego voy a hablar algo sobre nuestros acuerdos sociales que yo creo que está como en el corazón de la discusión. Yo tiendo a pensar como de manera libre en eso. Siento que los acuerdos sociales que hay alrededor de la protección social en Colombia son muy precarios. Digamos, no tenemos la historia cierta de donde se gestaron los sistemas de protección social que fueron en Europa a finales del siglo XIX y en Estados Unidos y en Inglaterra en la primera mitad del siglo XX, que fueron sociedades que sufrieron mucho. Digamos, la seguridad social no nace porque a alguien se le ocurre, la seguridad social nace en los contextos de unas grandes tensiones políticas, por ejemplo, que se vivían en Alemania, en Europa en esa época de los 80, donde realmente los trabajadores vivían en unas condiciones muy precarias, donde teníamos salarios de supervivencia, donde los accidentes eran asumidos por los mismos trabajadores, y eso fue generando unos movimientos ahí políticos y sociales que llevaron a acciones revolucionarias y que los gobiernos tuvieron que tomar algún tipo de medidas y acuerdos sociales para proteger a la gente de alguna manera. Y la seguridad social nace en la relación trabajador-empleado, que es los derechos laborales de nosotros. Y ya después la humanidad sigue sufriendo, entonces es un ciclo nunca parado, porque después viene la recesión grande del 30, del 29 en Estados Unidos, y todo lo que tenemos como seguridad social nace de ese escenario, que es desempleo, suicidios, pérdida de riqueza, hambre, una cantidad de problemas que puede traer una recesión como esa tan profunda que tuvo Estados Unidos en el siglo XX, en 1929, y finalmente remata como con la época de la guerra, que es en la época de la guerra, Inglaterra promulga lo que es ese gran acuerdo de Beveridge, en el que primero hace como una presentación política de lo que es ese acuerdo de qué nos debemos proteger. Ya la sociedad más moderna, ya con un Estado también más fuerte, se había dado cuenta de que las personas se someten a muchos riesgos y las sociedades han sufrido, y entonces después de la guerra se ponen realmente de acuerdo y dicen, listo, vamos a crear un acuerdo entre todos y vamos a crear una institucionalidad y nacen los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, nace la OIT, hay una cantidad de declaraciones y principios, y bueno, todo eso tuvo un desarrollo lógico que llevó a que esas sociedades, sobre todo las europeas y las norteamericanas, se pusieran de acuerdo sobre algo. En Colombia fue muy distinto. Esa fue una discusión que llegó más bien importada. Nosotros éramos un país, digamos, más bien rural, el 45, el 70% de la gente vivía en el campo. No éramos viejos, la gente se movía a los 45, 50 años. O sea, el contexto era absolutamente distinto al que estamos viviendo hoy. De manera tal que era difícil hacer un acuerdo sobre eso. Era más bien una discusión, como siempre en Colombia, muy de carácter legal, de los derechos, pero no había un acuerdo realmente, un sentimiento de que eso realmente se requería en el país.
Y en Colombia la seguridad llega tarde, ya casi sobre los 50 con la creación del seguro de carnal, y las pensiones llegan aún más tarde, casi en el 70. O sea, las pensiones son una producción social muy joven en Colombia, apenas estamos hablando de 45 años, y experimentamos con un sistema público 25 años, que fue acumulando una serie de problemas financieros, también en la institucionalidad misma del seguro social, hay problemas de distinto tipo, y nos parece, y después viene como una ola de reformas en los 90, los 80 y 90 liberales que nos hacen doblar la página y caer en un sistema mixto. Pero solo como que hasta ahora yo pensaría que la sociedad está empezando a madurar en la discusión de la importancia que tienen los sistemas de seguridad social. Esto va mucho a lo que tú decías al comienzo. Hay una sensación de que de todo, en las pensiones, uno va en eventos y la gente siempre es como estar desde quien pueda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿Cuál es mi cambio? Mi mamá tiene estas semanas, y esas cosas pasan muy frecuentemente, pero nunca hay una percepción de que esto es un problema social, de que hay que agregar una cantidad de cosas, o sea, somos todos unidos para que esto funcione. Y entonces una reforma debería hacer énfasis en que todos entendamos, y es una cosa que tenemos todos los días, que esto es una cuestión de todos y solo puede funcionar si todos ponemos de nuestra parte. Eso está relacionado en parte con el que decía el padre Álvarez acerca de esta promesa implícita de que unas conclusiones que uno puede hacer en materia productiva a la sociedad durante la juventud garantizan que después tenga uno una protección no solo pensional sino en general de vejez. Pero quisiera tomar la pregunta por tu vinculación con FASECOL. Es decir, en este esquema, ¿cuál es el rol de las aseguradoras? Primero, tal vez explicándolo a un nivel básico, para entender cómo funcionan esos actores, y eso nos podría llevar más adelante a reflexionar sobre cómo podrían hacerse algunos ajustes para alcanzar eficiencia y tener una reforma pensional óptima. Bien, digamos, las discusiones pensionales siempre se tienen de un riesgo particular, que es el de la vejez. Digamos, ese es el que concentra como la mayoría de las miradas, y pues, la probabilidad de llegar a viejo cada vez es mayor, o no a viejo, sino llegar a las edades que determina la canción, porque la vejez es un asunto relativo hoy en día en la sociedad, depende del grado de avance de la sociedad, y es una discusión que se está dando en el mundo académico de qué es ser mayor, de qué es ser viejo. Ya esa medición es vieja de los 60 a 25 años, ahora en medidas relativas. Hay muchas discusiones aquí que son interesantes de qué es ser mayor. Es distinto ser viejo en Japón que ser viejo en Zimbabue. O sea, hay muchas discusiones, pero también hay otros riesgos a lo largo de la vida de las personas. Lo más seguro es llegar mayor, pero en el camino pues, puedes morir, ¿sí? O puedes quedar inválido. ¿Sí? Y esos son dos riesgos que también los sistemas de protección social los pensaron desde la OIT en el 52. O sea, eso es una discusión vieja, nosotros nos la inventamos en Colombia, y esos dos riesgos en el sistema privado en Colombia son asumidos por la empresa aseguradora a través de un seguro que se llama seguro previsional. Entonces, entre las cotizaciones que hacemos todos, del 16%, allí hay una fracción que se va, un 3%, que se va una parte para las administradoras de fondos de pensiones y otra parte que se va para la industria aseguradora. Cubrimos ese riesgo. Entonces, en caso de que se dé esa contingencia, que la persona muera o quede inválida en el periodo de acumulación, o sea, cuando está hablando, la compañía aseguradora lo que hace es completarle un recurso para que la persona, o en este caso, si hay fallecimientos, sus beneficiarios puedan ser, pues, para los beneficiarios de una pensión. Y también tenemos un papel en la etapa de desacumulación, es decir, cuando ya se está pensionando, ofrecemos una de las modalidades de pensión en el sistema privado, el sistema de ahorro individual, mejor, que es la renta vitalicia. La renta vitalicia es lo que es muy parecido a una pensión, como la entendemos los colombianos, que son las anualidades que se ajustan, sea por inflación o por salario mínimo, dependiendo del monto de la misma. Y lo que hace la persona es coger sus ahorros, el punto de plata que tiene, lo que tiene ahorrado en la cuenta de ahorro individual, lo que recibe por el bono pensional, si tiene ahorros voluntarios, puede juntar un poco, hace su bolsita a los 62 años, depende en el privado, 3 años en la pensión, pues supongamos que los 62, va a una aseguradora y le dice me quiero pensionar, y la aseguradora dice, bueno, por la plata que se tiene, se puede pensionar por 1, 2, 3 millones de pesos, y nosotros le aseguramos un pago pues hasta la muerte del último de los beneficiarios, ni siquiera de la persona, sino del último de los beneficiarios. Y eso tiene que ver un poco, no vamos a hablar porque no quiero monopolizar la palabra, tiene que ver con ese asunto de la seguridad jurídica, que es importante, y es
como esto es otra discusión que todo el mundo tiene que es personal, las decisiones judiciales tienen efectos muy grandes en la sostenibilidad del sistema. Porque, por ejemplo, si usted permite que los nietos entren a ser beneficiarios de las pensiones, es un asunto grave. Eso no está en las cuentas. Usted tiene la plata que junta para el señor, para el pensionado, para su mujer y tal vez para sus hijos, pero no para el nieto. Entonces, si entran al nieto porque a abuelo le parece que el nieto tiene derecho, porque quiere mucho al abuelo, pues hay que hacer unas cuentas casi de 60 años más. Eso empieza a desbalancear, y empieza ese límite entre el derecho y los recursos empieza a ser cada vez más, a generar más tensiones. Yo creo que el país tiene que dar esa discusión, hay una tensión allí. Son discusiones éticas difíciles, no simplemente se resuelvan de manera sencilla, pero sí tiene que haber un acople, una armonía entre el derecho y los recursos que se cuentan, porque la realidad económica es una realidad, no la puede olvidar. Sí, entonces, pero mientras tanto, queda claro cuál es el beneficio que puede ofrecer una aseguradora en este esquema, pero también mencionabas un costo del aseguramiento. Oliver, ese costo que seguramente puede ser parte de lo que tenemos que utilizar para limpiar la rentabilidad de los portafolios en el sistema privado, por ejemplo. ¿Cómo es ese costo en relación con otros países? El costo en Colombia es alto, el mercado de estas aseguradoras es un mercado competitivo. Sé que te interesa el papel de la competencia en la industria, en especial en el caso internacional. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que puede responder mejor Mario, pero la primera pregunta que uno se puede preguntar es si efectivamente este costo del seguro, que puede ser del 1.7% del salario que uno debe dar, es actualmente justo. ¿Qué quiere decir eso? Si realmente las ganancias que las aseguradoras obtienen son relativamente razonables en circunstancias de competencia. Yo debo admitir que la primera vez que abordé este tema pensé que no iba a ser esto, pero lo que ha mostrado recientemente el desempeño y la dinámica del mercado de aseguramiento es que efectivamente, por los problemas de inseguridad jurídica que mencionaba Mario, efectivamente muchas aseguradoras incluso han salido del mercado. Entonces eso parece una señal de que efectivamente no, las ganancias de las aseguradoras no son injustificadas, y por el contrario hay un problema donde las aseguradoras no están interesadas en participar en el mercado, y eso también puede generar otros problemas no relacionados tanto con el seguro previsional, pero sí, por ejemplo, con las modalidades de retiro que existen, que se explican en la guía. Cuando, por ejemplo, uno finalmente se va a retirar, uno puede mirar si puede agotar lo que uno ha acumulado o buscar una renta vitalicia, es decir, un ingreso constante independientemente de la longevidad que uno tenga. Pero como la longevidad es incierta y adicionalmente es la pensión, también es parte de la pensión es también heredable, hay muchos elementos de incertidumbre donde también nos puede contar cómo las aseguradoras cumplen un papel, y acá el mercado de la renta vitalicia es completamente inexistente y las aseguradoras no están interesadas en participar en el mercado. Sin embargo, por otro lado, este 3%, del cual 1.7% se destina a aseguradoras y otro 1.3% que se destina a la comisión de administración, sí, acá creo que puede discutirse si realmente hay un margen que se justifique que de las AFPs por administrar el 11.5% del salario cobren hasta 1.3 en promedio del salario que uno gana. Si uno mira cuánto es el 1.3 puntos porcentuales sobre los 11.5 porcentuales que uno cotiza, es casi el 10%. Entonces ahí sí uno tiene que preguntarse si realmente eso es justificable. Es muy interesante también notar que este 3% que se distribuye entre la comisión, el seguro previsional y la comisión de administración, se supone que es una cuota máxima, que en teoría podría reducirse si hubiera más competencia. Pero lo que vemos es que esa suma de esos dos elementos, a lo largo de la historia y a lo largo de las AFP, siempre suma exactamente el 3%. Y la pregunta ¿es justificable son esos márgenes de bueno? ¿Cómo respondes a la pregunta? ¿Es justificable o no? Quiero hacer varias aclaraciones con respecto a ese punto.
y los invito a ver varios elementos y varios estudios. La OECD, por ejemplo, analiza las comisiones como se deben analizar, y es las comisiones sobre los activos bajo administración. Una cosa sobre el aporte y otra cosa sobre el activo bajo administración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que ha cotizado toda la vida por 2 salarios mínimos, hoy en día tendría cerca, desde el 93, hoy en día tendría cerca de 100 millones de pesos administrados, de los cuales el 27% son aportes y el 73% restante son rendimientos. Si usted analiza sobre solo aporte, está mirando solo sobre el 27% y ese análisis está haciendo sobre el 27% y está dando por fuera el 73% de la cuenta. Si usted mira, por ejemplo, la comisión sobre saldo, la mediana de la OECD es 0.74. Colombia hoy en día, y los invito a hacer, esa información es pública, superintendencia financiera, se pueden meter sociedades administradoras, estados financieros, cuentas DIF, cuenta 411.528. Suman las comisiones, lo dividen sobre el saldo administrado y le da 0.62. 0.62. Perú, por ejemplo, es una misión de expertos y dijo, nuestro objetivo es llegar en el mediano plazo a una comisión por activos bajo administración de 0.67 en el mediano plazo. Un informe del 2017. Colombia hoy en día ya tiene una comisión más baja que eso, porque el análisis que hace Oliver no es el correcto, porque eso significaría si yo estoy cobrando sobre 27 millones y no sobre 100 millones, que es lo que tiene administrada, lo que tiene gestionado, lo que tiene en la cuenta la persona. Entonces ahí es un tema muy importante. Pero quiero hacer un... Las comisiones como porcentaje del saldo en Colombia están por debajo del promedio de la OECD. Tal cual. Y además quiero hacer otra aclaración. Pues otra aclaración no. Yo creo que hay un tema que no hemos tocado y que este panel se llama ¿qué reforma de subvención necesita Colombia? ¿Sí? Y no hemos tocado un tema supremamente importante, y es que hoy, por ejemplo, el 80% de personas no tiene pensión. No hemos hablado ni siquiera de cobertura, no hemos hablado ni siquiera de equidad. Yo soy el único que he hablado, todos han hablado también con una mayor vez. No hemos hablado de sostenibilidad, no hemos hablado de los grandes problemas macro, ¿sí? Y pues estamos hablando de funciones que no están tan calculadas, pero, ¿sí? Tenemos ahí un elemento supremamente importante para hablar y yo quiero referirme a eso. Hoy tenemos que el 23% de los adultos mayores tiene pensión en Colombia. Tenemos desamparados al 77% de los adultos mayores. ¿Sí? Tenemos a una población mayor que además, como tú decías en tu columna que leía para Álvarez, estamos envejeciendo a una tasa más rápida de lo que esperábamos. Según el DANE, las proyecciones iniciales tendríamos que tener hoy 6 millones de personas adultos mayores para una población de 49 millones de personas. En el censo tenemos 6 millones de adultos mayores, efectivamente le pegó esa cifra, pero se descachó en la base, que ya no es 49 millones, sino 45.5 millones de personas. Quiere decir que nos envejecimos sin darnos cuenta y muy rápido. ¿Sí? Nos estamos envejeciendo muy rápido y no tenemos los ahorros para pagar las pensiones de aquí en adelante. Eso es como cualquier hogar. Si usted no ahorra y después envejece o le pasa algo al jefe de hogar, usted no tiene cómo pagar eso y se va a tener que endeudar o va a tener que quebrar como Grecia. Grecia se quebró por el sistema pensional mal diseñado. O va a tener que empezar a subir edades hasta los 70 años, como ya están en algunos países europeos, tener una tasa de contribución del 28%, como están en algunos países europeos, y bajando las pensiones año a año, como están varios países europeos. ¿Sí? Esos elementos que requieren un análisis supremamente profundo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, de esos 77 que no tienen pensión, hay 1.5 millones de personas que están recibiendo Colombia Mayor y reciben en promedio 75.000 pesos mensuales. Eso no alcanza ni siquiera a ser la línea de indigencia. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué estamos proponiendo? No adelantar, ¿cómo es que estamos proponiendo? No, nadie más contento que yo que hablemos de los temas macro, pero por supuesto es importante los detalles para poder atender ese principio de eficiencia sobre la reforma pensional que queremos. Y tal vez retomando tu reflexión, que es muy interesante de lo holístico de la reforma pensional, que no es solo lo pensional, sino que también son otros mecanismos. Yo quiero agregar otras cosas aquí, y es que los problemas de cobertura del sistema pensional están reflejando también
problemas estructurales del mercado laboral, problemas macroeconómicos, informalidad cercana al 60%, tasa de desempleo del 10%, subempleo del 35%. Ana María, ¿tú cómo ves entonces, para seguir la línea de análisis de Jorge, esta perspectiva macroeconómica de nuestro sistema pensional y de pensiones laborales? Yo creo que también uno de los principales puntos que tenemos que tratar, como lo mencionaba Jorge, no solamente es el tema de cobertura. Nosotros, como país, en términos de sistema de pensiones o un sistema de protección a la vejez, tenemos que tener en cuenta realidades como nuestro sistema educativo y nuestro mercado laboral. Hay un tema fundamental y es que nosotros a la hora de hacer política pública en el país no tenemos en cuenta el ciclo vital de las personas y normalmente atacamos los problemas de forma independiente. Entonces tenemos un problema en el sistema de educación y nos vamos a atender el sistema de educación. Tenemos un problema en el mercado laboral y nos vamos a atender el mercado laboral. Tenemos un problema en salud y allá nos vamos de cabeza. Pero no tenemos la capacidad de ver esto de una forma integral. Y desde mi punto de vista lo que yo creo es que un buen sistema de pensiones o un buen sistema de protección a la vejez sí debe ser resultado de un encadenamiento de políticas que permita proteger desde el momento en el que nace un niño, desde el momento en el que una mamá está gestando, hasta el momento en el que la persona se retira y decide jubilarse. Hay otro punto que yo quiero colocar sobre la mesa, además, y es la necesidad que nosotros tenemos como país de descentralizar la discusión. A nosotros nos gusta hablar de política pública sentados en medio de estos aguaceros aquí en Bogotá, pero no atendemos a la realidad del país. Y Colombia no es Bogotá, Colombia no es Cali, Colombia no es Medellín. Colombia también es el Tambo Cauca, Colombia también es la Hormiga Putumayo. Y allá la gente también trabaja, allá la gente también se pensiona y allá la gente también se envejece. Y nosotros tenemos que tener la capacidad desde la academia, desde el sector privado, desde el sector público, de establecer una reforma pensional que nos permita atender al aparato productivo del país en su totalidad. O sea, ¿cómo hacemos para que la persona que es jornalero y que cultiva yuca tenga las mismas posibilidades de una persona que cotiza en Bogotá sobre un salario mínimo o que tenga las mismas posibilidades de un presidente de una empresa en Medellín? Entonces, un poco la invitación, y el padre Álvaro mencionaba que tenemos que tener soluciones innovadoras. Y parte de las soluciones innovadoras, y no quiero decir que eso sea innovador en lo absoluto, pero es también pensar y abrir la posibilidad de participar a nuevas entidades dentro del sistema de protección a la vejez. Nosotros contamos hoy en día con entidades que sí han tenido acercamiento con esa inmensa mayoría que mencionaba Jorge que no están protegidos, como por ejemplo son Banca Mía o el Banco de la Mujer, o los bancos de créditos agrarios. Esos son bancos que tradicionalmente, o entidades financieras que tradicionalmente han estado muy conexas con las necesidades reales de la gente y que nosotros los tenemos allá muy separados como bancos o como entidades crediticias. ¿Y qué pasa si comienzan a ser parte de este sistema de protección a la vejez? Porque además llegan, yo creo que hay lugares donde pues, los fondos de pensión no llegan, donde con pensiones está comenzando a entrar a través de BEPS y que siempre pues, o sea, han estado operando desde los cascos urbanos. ¿Y qué pasa con los cascos rurales? Entonces, digamos que un poco la invitación es a tratar de pensar esto de una forma mucho más amplia y sacarlo del contexto de AFPs o de colpensiones, porque en realidad yo veo muy difícil que el mercado laboral en el país vaya a cambiar. O sea, la informalidad laboral en Colombia es una realidad y tenemos que trabajar con eso. Tenemos que corregirla, obviamente, y que todos quisiéramos que todo el mundo cotizara los sistemas de seguridad social, totalmente de acuerdo, pero teniendo de base una realidad que va a ser muy difícil de cambiar en los próximos años y que eso no nos va a dar espera a la gente que sigue envejeciendo y que sigue llegando a edades de pensión. Es, digamos, como país tenemos un reto muy importante por delante en ese sentido. Entonces, no, yo quiero retomar y quiero aclarar un punto sobre el tema de la informalidad, que es en parte acaba de ser bajo cubrimiento que existe en pensiones. Es que el tema de la informalidad no viene dado. El tema de la informalidad es endógeno, y es endógeno precisamente a temas como el monto que uno cotiza mensualmente a
a los fondos de pensiones. Entonces, si es una persona relativamente joven con baja productividad y se me obliga a ahorrar entre el 11.5 y el 16% de mi salario, pues eso genera unos costos laborales. Supongamos que mi salario yo me gano el mínimo, 830,000 pesos. De eso tengo que pagar 30,000 pesos, los tengo que cotizar yo, pero para mi empleador tiene que poner otros 100,000. Realmente el empleador, el costo de contratarme a mí no son los 830, sino son 930,000 pesos. ¿Sí? Claro, si mi productividad está por debajo de ese umbral de 930,000 pesos, y eso que nos estamos contando todos los demás costos laborales, yo me voy a la informalidad. Entonces, parte de la informalidad que existe en Colombia se explica porque precisamente está tratando de forzar a la gente a cotizar a un ahorro forzoso. Ahora, uno puede pensar, bueno, pero finalmente la plata está ahí, es un ahorro. Y si yo tengo unas preferencias por ahorrar menos, pues sencillamente ahorro menos, pues sencillamente me endeudo. Pero como sabemos, eso no es tan fácil acá en Colombia. Si por alguna razón tengo unas circunstancias económicas muy difíciles, yo voy a tener unos ahorros a los cuales no voy a poder acceder sino dentro de 40 años, y sin embargo tengo dos agencias económicas hoy. Unos rendimientos que pueden llegar a ser, por muy buenos que sean, puede tener una tasa interna de retorno del 7% por mucho, pero yo tengo que endeudarme ¿a cuánto? A 10% si tengo mucho colateral, es una persona relativamente rica, y si no tengo absolutamente nada, no va a tener más que endeudarme a tasas de usura del 1 o 2% mensual. Entonces eso genera un problema en la asignación de los recursos, porque esos 16% en forma de ahorro dentro de 40 años no tiene el mismo valor que tiene 16%, esos 16% hoy en dinero líquido. Y eso es lo que genera que mucha gente esté pasando una informalidad. Entonces la informalidad no es un problema, es un problema endógeno, por ejemplo. Entonces hay que también pensar, muchas veces pensamos en el problema de cómo la informalidad genera baja cobertura, pero no hemos pensado también cómo el sistema de contribuciones está generando informalidad, lo que solamente contribuye en el mercado laboral, yéndose hacia sectores menos productivas, sino también las personas perdiendo su aseguramiento, por ejemplo, en salud. ¿Okay? Entonces hay que también tener esa discusión y tener presente que la informalidad no es dada, y pensar cómo los mecanismos y las reformas que hagamos con respecto al sistema de pensiones van a afectar la informalidad, porque la informalidad no es una realidad, se ve afectado por los mecanismos que nosotros propongamos. Si Colombia, por ejemplo, logra reducir los costos no laborales, por cada punto porcentual que uno reduzca los costos no laborales, uno puede reducir la informalidad en al menos 0.5 puntos porcentuales. Entonces no es nada exógeno. Hay varias razones por las que me gusta esta reflexión sobre el mecanismo endógeno, pero una de ellas es porque trae de vuelta el debate a que hablemos de la eficiencia de las AFP y de Colpensiones, porque de lo contrario, así como corremos el riesgo de atender este tema solo con el cómo voy yo, ¿no? ¿Qué sistema me conviene más? También corremos el riesgo de irnos a reflexiones que se salen un poco del tema pensional y empezamos a hablar, por ejemplo, de políticas de desarrollo, de macroeconomía y de sector industrial. O sea, pensando en la reforma pensional que necesita Colombia, hay margen para mejorar la eficiencia de las AFP, hay margen para mejorar la eficiencia del régimen de prima medio. Deberíamos eliminar el dualismo, no deberíamos eliminarlo, volviendo a tu introducción sobre qué era lo que se aspiraba cuando se hicieron modificaciones al sistema pensional en Colombia. Deberíamos volver a los principios y pensar en un sistema nuevo, y eso de pronto te da espacio para ir a la pregunta nuclear de este foro. No, yo solo quería hacer una reflexión con el tema que dice Oliver. Estoy totalmente de acuerdo que los costos salariales generan informalidad, eso es un hecho, por supuesto, en Colombia. En Colombia hay dos fuentes, hay unos costos no salariales bastante elevados, y además también hay un piso que es, pues digamos, irreal a la realidad económica, y todos sabemos de qué estoy hablando. Porque esto es solo eso, entonces ya. Okay. Pero hay un tema también muy importante, y es ¿cuántos países en el mundo no tienen asociado como costo salarial pensiones? Es que acá tenemos otros costos no salariales muy locos.
¿sí? Y solo acotarlo a pensiones, pues, es dejar bastante por fuera. Entonces está el tema, todos sabemos que se quitó ICBF, se quitó SENA, y el efecto precisamente era el que tú decías con las evaluaciones de impacto, pero cajas de compensación, pero todo lo del tema de costos de despido en Colombia, todos los otros elementos, ¿sí? Que hoy efectivamente un salario mínimo no es 828.000 pesos, sino es 1.300.000, ¿sí? Entonces hay unos elementos que son muy importantes y solo acotarlo a pensiones, cuando pensiones sí efectivamente es un tema transversal en el mundo, que todos los países cotizan como costo no salarial en pensiones, pero no todos los países cotizan a tasas de compensación, ¿sí? No todos los países tienen unos costos de despido tan altos, no todos los países tienen también un tema judicial tan alto para poder, no sé, el tema de la cosa reforzada, ¿cómo se llama, Mario? La estabilidad reforzada. Todos esos elementos, pues creo que no ponerlos sobre la mesa y hablar de pensiones, porque eso sí es transversal, todo el mundo es como medio extraño. También el tema, pues ya volviendo al tema del dualismo, pues evidentemente solo otro país tiene el dualismo, que es Perú, ¿sí? El dualismo, la competencia se debe hacer bajo productos similares, que se financian similar, de unas condiciones similares. Acá no es eso, se financian totalmente distinto, ¿sí? Las condiciones de pensión son distintas, se pagan distinto, le conviene a personas distintas, todo es supremamente diferente, pero una competencia entre productos diferentes no es realmente una competencia, sino simplemente es costos de transacción y una complejidad monumental del sistema, ¿sí? Entonces, quien entiende realmente el sistema y empieza a mirar, son 3 personas en este universo de 45.5 millones de personas, y eso lo único que hace es que entonces se empiezan intermediarios, empieza todo el tema de abogados, todo el tema, eso que además le mete costo, y al final nadie entiende nada, y lo único que se genera es un enredo de los ganadores en esos intermediarios que no deberían estar ahí. Entonces, bajo esa lógica, sí debería repensarse el sistema, sí debería pensar como un único sistema. Nosotros somos convencidísimos, porque además todos los índices serios que miran los sistemas pensionales en el mundo tienen una cosa particular. Los mejores sistemas del mundo tienen un nivel de ahorro pensional como proporción del PIB bastante alto. Puede ser cuentas individuales, puede ser administrado por entidades públicas como Canadá, puede ser, pero ahorro pensional sí hay que tener, porque el ahorro pensional es lo único que me va a permitir tener cobertura, sostenibilidad, ¿sí? Y unas pensiones suficientes de aquí en adelante. Yo me ponía a pensar esto a terminar. Estamos diciendo que estamos envejeciendo a una tasa monumental. Yo acabo de tener un chino, ¿sí? Tiene 4 meses el chino, está ahí el pelado, ¿sí? Cuando él tenga 65 años, ¿sabe cuántos jóvenes va a haber para pagar la pensional en Colombia? 1.4, 1.2 en el 2083. 1.2. Y nosotros estamos a veces pensando en reformas que eliminen ahorro para gastar hoy más. Entonces, ¿qué va a pasar en una reforma que elimine ahorro para gastar más? Pues que a mi pobre chino le va a tocar pagar una deuda monumental, porque en ese momento nadie va a poder pagar su pensión si solamente una persona joven por cada adulto mayor está en el 2083. Cualquier reforma que no ahorre es una reforma que nos lleva a tener unos riesgos de sostenibilidad y unos riesgos de cobertura monumentales de aquí al futuro, y ese es un mensaje importantísimo que queremos mandar. Administrado por públicos y privados, maravilloso, ¿sí? Que exista más competencia, maravilloso. Incluso estamos nosotros proponiendo una AFP pública para que exista más competencia, ¿sí? Pero el ahorro es el pilar fundamental para cualquier sistema de pensiones, si queremos realmente que sea un sistema para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones, como decía el padre de Álvarez. Quería complementar brevemente lo que había dicho respecto al ahorro, y es que una de las dificultades que tiene nuestro sistema de pensiones es que es de ahorro obligatorio. Y lo hablábamos en conversaciones anteriormente con Oliver, y es que si a mí me obligan a ahorrar, ¿dónde me están incentivando a mí a hacer ahorro voluntario? Y nuestro ahorro en el país realmente es muy bajo. Y a mí me gustaría también un poco desmitificar el hecho de que las personas de menores recursos no ahorran, porque eso no es cierto. Lo hacen en unos montos muy bajos, y que a nosotros nos parece que eso no es ahorro, pero en realidad ellos sí hacen un esfuerzo para ahorrar y utilizan unos mecanismos muy precarios para hacerlo. Lo hacen a través de roscas,
se llaman así coloquialmente, con la gente de su barrio, con la gente de su zona rural, utilicen natilleras, cualquier otro sistema colectivo de ahorro, pero sí lo hacen. Y nosotros como país, ¿cómo vamos a hacer para explotar y para incentivar a la gente a ahorrar de tal forma que les cambiemos la tasa de intertemporalidad? ¿Qué es la tasa de intertemporalidad? Es la propensión que yo tengo a dejar de gastar un peso hoy para ahorrarlo y gastarlo en el futuro. Pero el problema es que mi futuro, mi sensación de futuro es muy distinta a la sensación de futuro de una persona de menores recursos. Yo puedo estar pensando en un ahorro con un horizonte a 30 años, pero una persona bajo recursos puede estar pensando a 2 meses, a 6 meses. Entonces, yo creo que sí es fundamental que tengamos un sistema de protección a la vejez basado en ahorro, pero sobre todo basado en ahorro para todos y que nos permita proteger en la vejez a todos. Pero si estamos de acuerdo con la idea de que el ahorro es fundamental, es un pilar de este esquema pensional eficiente y que debemos incentivarlo. Y los precios son un incentivo para eso. ¿No es la rentabilidad de ese ahorro una clave para este asunto? Sí, y esto retoma el punto de si realmente la asignación, si la forma como se distribuye el ahorro es realmente eficiente. Porque además de los mecanismos de ahorro que mencionaba Ana María, hay un mecanismo de ahorro pensional que poco se discute, que tiene un retorno enorme, mucho más que puede tener una AFP, y esa inversión se llama educación. ¿Educación de qué tipo? Educación que yo puedo hacer en mí mismo, o la educación que yo puedo hacer en mis hijos, para que de forma que cuando yo sea viejo, ellos puedan hacerme transferencias a mí mismo. Esa es una forma de aseguramiento que no se tiene contabilizada, y es la manera tradicional como nuestros padres, muchos de nuestros padres lo hacían. Yo no estaba pensando en otros tipos de inversión donde vamos a mirar cuál es el portafolio óptimo, cuánto me están invirtiendo en nuestra educación. ¿Será que ellos eran torpes? ¿O será que realmente los retornos a la educación eran más grandes? Bueno, pues las tasas internas de retorno de educación pueden ser de llegar del 12%. ¿Cuánto es la tasa interna de retorno de una AFP? Según cálculos de esos fondos, no más del 7%. Y esto, volviendo al tema de qué reforma pensional necesita Colombia, pues lleva a la primera propuesta, y es precisamente que tratemos de destinar parte de esos recursos que se están destinando a las AFP a educación. Eso no es, ¿cómo puede lograrse eso? Una forma para lo cual ya se hizo en parte con las pensiones voluntarias, pero que también debería hacerse con pensiones obligatorias, es permitir que ese tipo de que los saldos que no tengan las cuentas de ahorro individual para personas relativamente jóvenes puedan ser utilizados como cautelar o como forma de financiación para poder financiar, por ejemplo, la educación de uno mismo. Eso tiene mayores retornos que puede tener una AFP, y es una de las cosas que deberían discutirse. Mario, ¿quiere reaccionar a eso? Soy un poco más pesimista que Bolívar. Ese tipo de ensayo ya lo hace mucho en el país, ¿no? Con las cesantías. Tiene una vocación para la época de desempleo y puede tener hasta un sentido económico si uno mira las rentabilidades, pero no termina, digamos, en la práctica eso no termina siendo un buen uso de los recursos. Y eso lo ve uno con el uso que hacen en todos los febreros los empleados cuando van a retirar las pensiones. Hay un asunto que es complejo en el mundo financiero y que se traslada al mundo de las pensiones, y es un tema también endógeno, es decir, una cosa causa la otra. En la medida en que el ahorro mundial, el ahorro agregado ha venido creciendo, precisamente en buena medida también por los sistemas pensionales que son de capitalización, las tasas de interés se han ido cayendo en largo plazo. Nosotros encontrábamos tasas reales del 10, del 15% hace unos 10, 15, 20 años. Entonces, poner la plata en un CDT era bueno, meterse en un fondo de inversión colectiva era una cosa buena, pero hoy en día, digamos en los últimos 5 años para acá, tal vez 10, esas tasas de interés, sobre todo las reales, se han tendido a reducir. En Colombia, tratar de encontrar un rendimiento financiero por encima del 4 o 5% es casi un imposible práctica. Digamos, el día de hoy,
tanto los inversionistas de a pie, cuando van a mirar un CDT, pues no van a encontrar más del 2% real, y aún así los institucionales. Pero eso es un reto, además financiero, de sostenibilidad. Es un factor que le agrega más tensión al sistema pensional, porque usted antes ponía a rentar la plata al 5 o al 10%, perdón, al 8, como hacía en Colombia, o al 10% al año, y usted ahorrando 20 años efectivamente tenía un poco de plata al final. Hoy en día, digamos, si esa tendencia se mantiene en el tiempo, vamos a tener que hacer ajustes y hay que sincerar las discusiones. No es colombiano, es propio de muchos países tratar de creer que nadie va a pagar la cuenta, digamos, y alguien va a tener que pagar la cuenta y vamos a hacer todos. Y hay como 3 puntos grandes que uno tiene que ver en las discusiones pensionales, que tienen que ver, primero, pues con el monto de las pensiones. ¿Cuál es el monto de las pensiones que vamos a tener en el país? Es un tema álgido. Aquí hay unas pensiones, por ejemplo, al día de hoy, que yo pienso que no deben existir en el país. Pensiones de más de 10 millones, 7, 8 millones. Eso no hace relación con nuestra realidad económica. Digamos, el país debe cerrarse si vamos a tener pensiones de 4, 5, 6 millones de pesos. Las pensiones tampoco son para hacerse rico, ¿no? Las pensiones son creadas como un mecanismo de protección para que la gente mayor viva de manera digna. No es para irse a pasar en Miami. Si quieren hacer eso, pues una empresa o un apartamento, uno puede hacer muchas cosas mejor para garantizarse eso, pero las pensiones no es para hacerse rico. Entonces, el monto de las pensiones es una discusión que tenemos que dar en la reforma pensional, cuáles van a ser como esos criterios éticos que va a seguir la sociedad y económicos de hasta dónde va a ir. Otro tiene que ver, que es una discusión tal vez de las más álgidas en cualquier reforma, con las edades. Entonces, las edades vienen moviéndose en el punto. Aquí en el país hay de todas las posiciones. Algunos dicen que no se tienen que mover las edades, eso suena muy bien, eso le gusta a la gente. Digamos, uno podría recibir como el aplauso, pero también hay una realidad demográfica atrás. Digamos, es como la gravedad, ¿cierto? Yo suelto la hoja y cae para abajo, no para arriba. Entonces, nos estamos envejeciendo, estamos viviendo. La mujer, las tablas de mortalidad, que son ejercicios estadísticos de cientos de miles de datos, lo que demuestra es que una mujer vive 30 años después de la pensión. O sea, desde los 57 y la esperanza promedio de vida es de 30 años. La mujer cotizó 26. Y eso se va moviendo hacia adelante en el tiempo. O sea, esa tabla del 2010 ya demuestra que la mujer promedio vive para hasta los 92 años, al día de hoy. Bueno, ¿cómo usted puede balancear eso? O pone a ahorrar mucho más la gente hacia atrás, ¿cierto? O mover un poquito para adelante la edad para poder equilibrar eso, digamos, en términos actuales. O lo otro es recurrir al mecanismo público de que todos terminen pagando esos desequilibrios, que es un poco lo que está en Colombia de no alcanza la plata, pongamos entre todos y por la puerta de atrás el presupuesto complete 4 puntos del PIB y este tipo de cosas. Entonces, y esa es como la discusión de la sostenibilidad de el gobierno termina financiando lo que nosotros no logramos hacer a través del ahorro, ¿sí? Y hay un elemento ahí que es relativo y que yo creo que está un poco, se da un poco en las discusiones, y es otro tema de lo precario de acuerdos sociales que tenemos, que nosotros pagamos muy poquitos impuestos. Digamos, en Colombia, y tendrá que ser también parte de la esquema nacional, Colombia no paga el 14-15% del PIB en impuestos, eso es muy bajito. Aquí tenemos a pensar en las instituciones públicas pagamos mucho impuestos, pero uno va a mirar los datos realmente internacionales, son 30-35% de recaudo. Entonces, si usted a 14 puntos le pone 4 para pagar pensiones, pues está llevando un poco de plata de lo que es el presupuesto, y usted tiene una cantidad de asignaciones también distintas, tiene que construir carreteras, hospitales, tiene que mandar a los muchachos a la universidad, tiene que hacer muchas cosas. Entonces, en términos relativos, se hace muy pesado. Y creo que, pues, otra de las salidas para hacer ahorro, además del privado, es el ahorro público. Es decir, deberíamos como sociedad también sincerarnos y entender que tenemos que pagar mejores impuestos, si queremos tener mejores sistemas pensionales y además mejores servicios públicos. Dar la espalda y pensar que todo lo va a pagar otro no es sensato. Sincerar la discusión es muy importante. Yo creo que para entrar en materia en términos de reforma pensional, uno de los puntos, y creo que desde lo personal fue una salida errónea, o no errónea, sino muy apresurada del gobierno de cara a la reforma pensional que ellos pretenden presentar a comienzos del 2020, es decir, que no se va a cambiar la de pensión. Y yo retomo las palabras que dice Mario. Primero, hay diferencias entre la edad de pensión entre hombres y mujeres.
lo cual en realidad no tiene ningún sentido desde el punto de vista de equidad. Entre otras cosas porque a la mujer se le termina penalizando más en el mercado laboral cuando se comienza a acercar a la edad de pensión. Y ya de base, las mujeres tienen una tasa de desempleo que es casi que el doble que la tasa de desempleo de los hombres. Entonces, pues por donde uno lo mire, pues no tiene sentido que el gobierno haya decidido congelar las edades de pensión. Entre otras cosas porque, lo mencionaba Mario, a una mujer le toca hacer un esfuerzo de ahorro pensional de 26 años para poder financiarse una pensión durante 30 años. Y eso va a implicar, en términos actuariales, que si, por ejemplo, está en el régimen de ahorro individual, su mesada pensional va a ser mucho más bajita. Entonces, una de las preguntas que tú también traías al comienzo es ¿cuál es el mejor régimen para las personas? Entonces, yo aquí quiero hacer una claridad y una salvedad, y es que la persona que le diga a usted cuál es el régimen y no es un asesor financiero, es un irresponsable. Porque hay que analizar una serie de variables casi que personales muy detalladas para cada una de las personas. Depende de su edad, depende hasta de sus hábitos de salud, depende de la composición de su grupo familiar, depende de la probabilidad de que esa persona tenga para poder seguir cotizando en el sistema, faltando, por ejemplo, 10 años o faltando 5. Entonces, digamos que salir y decir es que es mejor trasladarse por pensiones, es mejor quedarse en el país, es mejor entrar a cotizar a un lugar o a otro, pues creo que también debe responder a un ejercicio interno de cada persona y también apropiarse mucho de sus decisiones financieras, porque son decisiones financieras que lo van a perjudicar o lo van a beneficiar en el largo plazo. Estamos de acuerdo que de todas formas sí se pueden hacer ciertas salvedades y que para ciertos grupos sí es evidente los beneficios de un sistema u otro. Pero insisto, si estamos hablando en términos de reforma pensional, la reforma pensional tiene que ser paramétrica y tiene que ser estructural. ¿Con qué se refiere estructural? Tenemos que dejar de tener dos regímenes en competencia que tienen condiciones, como mencionaba Jorge, que son desiguales, tanto para obtener los beneficios como para, o sea, tanto en la etapa de acumulación, en el momento en el que yo comienzo a ahorrar, como en el momento en el que yo comienzo a obtener la pensión. Y además tiene que ser paramétrica. Tenemos que sentarnos, tenemos que sincerarnos y tenemos que decir, necesitamos correr las edades de pensión. Lo que pasa es que ningún político en este momento lo va a hacer. Nadie en el gobierno va a levantar la mano y va a decir, tenemos que hacer esto porque todos aquí lo sabemos, eso se va a traducir en votos. Y nadie está dispuesto a gastarse su capital político en ese sentido. Y si es un ejercicio de conciencia colectiva, el entrar en esa realidad y que nosotros como sociedad y desde la academia y desde el sector privado también incentivemos ese tipo, no ni siquiera de discusiones, sino ya de introducción de cambios reales a la hora de sacar una Tú que has estudiado esto con mucho detalle, dices es irresponsable que aparezca una sugerencia o una receta simplista de qué es en convenciones o qué es en un fondo privado, pero en parte esa responsabilidad también ocurrió cuando los asesores comerciales motivaron a muchos cotizantes a pasarse de un régimen a otro. En ese momento no había el tipo de información actualidad que tú estás sugiriendo. ¿Cómo debería, en ese contexto de incertidumbre, asumir el Estado esa responsabilidad, o las AFP, o quién responde por esa falta de información tan anunciada en las decisiones de los colombianos? Pues es que tal como están las cosas, y mis compañeros de panel pueden intervenir, pues es que yo creo que lo vamos a terminar pagando todos. Y lo vamos a terminar pagando vía impuestos, porque en el papel, a nivel de tasa de reemplazo, suena más interesante quedarse en colpensiones, pero en realidad solamente es beneficioso quedarse en colpensiones bajo ciertas características muy específicas para las personas. Yo no las voy a decir públicamente, si quieren ustedes las pueden decir, porque de nuevo, insisto, me parece irresponsable decir qué sistema es mejor que otro.
pero lo cierto es que en ausencia de un cambio estructural y manteniendo todas las condiciones como están en este momento, todos vamos a pagar los platos rotos de esas asesorías y de una implementación muy rápida y muy veloz que se hizo del sistema en el 94. Porque incluso Santiago Montenegro ayer se atrevió en un foro de semana a identificar algunos perfiles de personas que sí estarían en una mejor situación si se pasan de un fondo a otro. Y creo que hay algo de preferencias reveladas cuando Sofondo dice que si hubiera pasado el artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo, 210.000 personas se habrían movido con pensiones, de las cuales 30.000 o 40.000 se habían equivocado, pero 170.000 lo habían hecho tan bien. ¿Cuáles son los supuestos para esas estimaciones y cómo ves tú este asunto de perfiles más convenientes para un sistema web? Lo primero voy a arrancar por los perfiles y es algo muy importante para tener en cuenta. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, al trabajador promedio que le conviene más y pensamos en un trabajador promedio que gana 3 millones de pesos, que cotiza 1.300 semanas, y cuando vamos y miramos en la realidad de las cifras, el trabajador promedio gana 1.2 millones de pesos y llega a 500 semanas cotizadas al final de la vida laboral. 10 años. Quiere decir que el trabajador promedio en Colombia pues no se pensiona. Y acá hemos hablado mucho, y es que los que colocan pensiones, es que los que logran pensiones, es que los que logran pensiones es apenas el 20% de los afiliados. Entonces ahí es donde se generan esos perfiles. ¿Qué pasa? Hoy, en el régimen público, de los 6.6 millones de personas que tienen, solamente el 10% va a lograr las 1.300 semanas. Pero a veces nos quedamos en ese 10%, y ese 10%, y ese 10%, y ese 10%. Y nadie se pregunta, porque además no tienen voz, ¿qué pasa con el 90% restante? ¿Sí? Es algo bastante importante. Si ustedes miran, y ahí sí la rentabilidad que Oliver haga los, pues no tiene que ser la rentabilidad de 0%. Pero, ¿qué pasa? Ahí en ese caso es lo siguiente: aportan por 10 años, 11 o 15 o 20 o 24 años, ¿sí? Y para ese 90% se le va a devolver sus aportes con una tasa de interés real del 0%, ¿sí? Eso va a pasar para el 90% de los afiliados al régimen público. Para el 90%. O sea, esto quiere decir en la práctica que ese 90% no es que solo recaiga sobre impuestos. Sobre impuestos va a recaer una parte. Pero sobre todo va a recaer sobre ese 90% que no se pensiona. El BID, que acaba de ver representantes del BID, han dicho que este es Robin Hood al revés. Mientras la persona que no se pensiona recibe 0% de tasa de interés real, el 10% que se pensiona recibe subsidios que va de 100 millones a 1.000 millones de pesos en promedio. 1.000 millones para que gana 20 millones de pesos al mes. ¿Sí? ¿Quién está pagando sobre todo eso? El 90% que no se pensiona. Ahora me vuelvo a los perfiles. Bueno, hagamos el mismo análisis con los fondos de pensiones. En los fondos de pensiones también hay un gran porcentaje que no se va a pensionar, pero no es el 90%, es el 75%. ¿Sí? Y ahí es el primer mito. Se está diciendo frecuentemente, no, es que bueno, la administradora pública sí pensiona. Oiga, la cobertura esperada y la probabilidad de pensión es mucho más baja en el régimen público, porque tiene 1.300 semanas de requisito. En un fondo de pensiones tiene o capital, y si no tiene capital puede tener lo que tenga, pero tiene 1.150 semanas, también se pensiona. Y pues el que logra 1.300 logra 1.150, pero pues el que logra 1.150 no necesariamente logra 1.300, pues. ¿Sí? Para hacer la matemática. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sean los perfiles. En agregado tenemos 22 millones de afiliados. El 80% no se va a pensionar. Acabo de decir qué va a pasar con la población. ¿A dónde le conviene más estar? En un fondo le devolvieron el año pasado en promedio 35 millones y en la administradora pública 4.8 millones de pesos. ¿Usted qué prefiere, 35 o 4.8? Pues vale. Difícil, ¿cierto? Yo estoy con pensiones. Espero que no me las diferencien. Bueno, entonces usted va a hacer de perfil. Te voy a hablar de último. ¿Qué pasa? ¿Sí? Con estos 35 millones, utilizando webs, yo puedo tener un ingreso vitalicio de 270.000 pesos, que es por encima de la línea de pobreza. Con los 4.8 millones que entrega Colpensiones, pues va a tener una rentabilidad, un ingreso vitalicio de 40.000 pesos. A ver, no, vale. Entonces a veces es el 80% de la población, que lastimosamente no se va a pensionar por la informalidad que ya hablamos.
Hay un 10% de la población que está cotizando, que se va a pensionar y va a tener una pensión de un salario mínimo. En Colombia el 86% de los cotizantes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. El 86%. ¿Sí? Ellos van a pensionar con un salario mínimo. Pero en un sitio le piden 1.150 y en el otro 1.300. Pues yo prefiero la misma pensión con 1.150 que con 1.300. Pues tampoco creo que la matemática sea muy difícil. Hay un 5% adicional que se va a pensionar con capital sin las 1.300 semanas. Hay casos de exministros de Hacienda que están en ese grupo. Estuvieron muchos años afuera, no cotizaron el tiempo, pero tuvieron buenos ingresos, lograron el capital, no las semanas, entonces se pensionan. Ese es un 5%. Ahí va el 95% de la población. El 5% restante eres tú que vas a recibir subsidios, que yo no sé si los merezcas, pero vas a recibir unos subsidios muy altos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en algún momento puede que me convenga con pensiones cuando sea mayor, pues no las pensiones, pero evidentemente yo ya cuando la pensión no haya subsidios, pero jamás me va a pasar por pensiones porque no quiero, no creo que merezca, después de haber estudiado mi carrera pagando el estudio, recibir subsidios de 400, 500 millones de pesos, ¿sí? Pero es el 5% que le conviene por pensiones, el 5% restante, ¿sí? Entonces, miren el escenario. Claro, a veces nos quedamos en este grupo, que este grupo hacemos parte del 5% o incluso del 2% o incluso del 1%. Y nos olvidamos de todas las estas y por eso es tan importante el análisis que hacemos. Y nosotros siempre lo que hemos dicho es, debe ser un sistema que no da subsidios y por eso simplemente nos opusimos al artículo 84. 200.000 personas, los fondos de pensiones tienen 16 millones de afiliados. ¿Sí? 200.000 personas no es lo que va a cambiar los fondos de pensiones ni nada, absolutamente nada, pero no creemos concebirlo bajo ninguna manera que 50 billones de pesos que tengan que salir del presupuesto general de la nación para la gente de más altos ingresos, cuando eso podría sacar de forma vitalicia a 1.7 millones de adultos vulnerables que no reciben absolutamente nada y están en la pobreza. ¿Tenemos algo para centrar un poco ese punto? No, yo estoy totalmente de acuerdo que para la mayoría de poblaciones, particularmente para la gente de menores ingresos, que es la mayoría de más, los fondos de pensiones privados dan las oportunidades de capitalización. Eso es completamente cierto. La pregunta es, ¿existe una tercera mejor alternativa? Entonces, eso es una pregunta que tenemos que plantear a nivel individual y a nivel social. Si planteamos a nivel social, tenemos que pensar qué es lo que realmente le queremos lograr. ¿Queremos que la gente tenga una pensión suficiente relativo a sus ingresos a lo largo de su vida, o queremos que la vejez tenga un nivel de vida digno? No son preguntas, las respuestas son dos preguntas distintas. Son dos preguntas distintas, porque los mecanismos para lograr una vejez digna no necesariamente tienen que pasar por un mecanismo de ahorro individual. Y ese es el tipo de preguntas que tenemos que plantearnos. Y eso nos lleva a plantear soluciones menos paramétricas, pero sí mucho más radicales. Y aquí hay que tomar una propuesta, una versión de una propuesta que fue originalmente formulada acá. Internacionalmente formulada por muchas personas, pero acá en Colombia la única persona que he visto que la ha formulado es la propuesta de Eduardo Lora, que es un ingreso básico universal para la vejez. No importa usted cuánto, si cotizó X o Y semanas, si acumuló o no acumula capital, usted va a obtener un ingreso de, por decir algo, 270.000 pesos de forma vitalicia. ¿Okay? Y nos ahorramos un montón de problemas con respecto a si usted cotizó o no cotizó, le alcanzó el capital, le alcanzó demás. No, usted alcanzó cierta edad, usted alcanza ese ingreso. Pero por supuesto, esto nos lleva a otro punto que está diciendo Mario, y es, bueno, ¿cómo nos financiamos eso? ¿Ok? Entonces, ¿qué alternativas hay? Para las personas que están a punto de pensionarse, lo siento, no hay muchas. Pero sí podemos pensar en alternativas que pueden ser para las nuevas generaciones, para aquellas generaciones que están apenas ingresando en el mercado laboral. Piensen ustedes, si ustedes tienen alrededor de 20 años y les proponen la propuesta de, miren, no cotice el 16% y métalo a una cuenta de ahorro individual. Cotice solamente el 10% por encima de sus ingresos, por encima de un salario mínimo, por decir unos parámetros arbitrarios. A cambio, yo le garantizo que en su vejez usted va a tener un ingreso de 270.000 pesos. Que si eso es poco, correlativo a sus ingresos a lo largo de su ciclo de vida, no es mi problema.
No es problema del Estado, no es el paro de la sociedad. ¿Por qué la sociedad tiene, por qué el Estado tiene que tratar de definir cuál es el nivel de ahorro óptimo para una persona? No, es un problema. Tenemos que tener una conciencia mucho más liberal sobre lo que las personas pueden hacer, y en la medida que se concientice que es su responsabilidad, van a prestar mucho más atención a los problemas de cómo invertir su dinero y a los problemas de educarse financieramente, que por cierto son los terribles bajos. Pero si las selecciones de inversión no las hacemos nosotros, si nos hace un fondo de pensiones, ¿por qué nos vamos a tener que preocupar por aprender algo de finanzas y sobre cómo invertir nuestro dinero? Nunca nos vamos a preocupar por eso. ¿Por qué propongo que sea solamente para las nuevas generaciones? Porque por supuesto es un problema de capitalización. En la medida que las nuevas generaciones van haciendo sus aportes, podemos tomar esos aportes y pedirle a tratar de subastar esos aportes para que un agente privado los administre. Pueden ser las mismas AFP. Y la medida que las AFP van capitalizando sobre esos recursos, dependiendo de su desempeño, pueden volver a subastarse o no, pueden entrar nuevos agentes de mercado. Finalmente, cuando esas nuevas generaciones alcancen la vejez, va a poder repartirse eso de manera, esa bolsa de recursos va a poder repartir de manera equitativa dentro de todas las personas que alcancen la edad. Algunos habrán tenido suerte, otros menos, pero cuando uno tiene 20 años uno no sabe cómo le va a ir a lo largo del ciclo de vida. Entonces es una posibilidad que se puede estudiar. Claro, si no le propone lo mismo para gente que ya tiene 55, 60 años, pues va a ser muy injusto que finalmente su pensión de alguien que está ganando 10 millones de pesos vaya a ser solamente 230.000 pesos. Y por lo tanto no creo que sea viable para las personas que ya están a punto de pensionarse, o desafortunadamente diría también yo. Pero sí es una posibilidad que hemos considerado para las nuevas generaciones, y dejar que esos dos sistemas, el sistema de ahorro individual y el sistema de reparto, se marchiten progresivamente. Creo que nuestros panelistas nos han dado muy buenos elementos que han animado también una serie de preguntas del público. Muy brevemente, en un minuto cada uno de ustedes, algunos elementos que deben ser fundamentales en la reforma pensional que necesita el país y cómo esos elementos atienden los problemas básicos que ustedes observan en nuestro sistema pensional, pero un minuto para que podamos hacer unas preguntas de nuestros asistentes. Son sencillas. Uno, fundamental, más ahorro, público, privado, definitivamente privado, tenemos que ahorrar más. El segundo elemento es eliminar las inequidades que hay. Eso no estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, hay que quitar los subsidios a las pensiones más altas, mucho acuerdo. Y había otras dos cosas de las que nos hablan mucho, que es importante. Hay que hacerle una libectomía a la institucionalidad pensional colombiana. Hay muchas entidades, muchas gente de la mano, hay muchos ministerios, unidades de regulación. Eso es casi ininteligible para cualquiera. Entonces hay que hacer la administración más sencilla y la regulación más sencilla, y hay que mejorar los sistemas de información. Eso no se discute mucho, pero es difícil saber si un colombiano tiene dos pensiones, hay que cruzar bases, uno no sabe cuántos pensionados hay el día de hoy en Colombia. Se le pregunta cuánto está pagando la Hacienda hace unas cuentas, pero cada 6 meses toca recabar en todos lados. Hay sistemas excepcionales de las fuerzas militares o territoriales que uno no sabe bien cuántas pensiones tiene. Entonces, hay cosas aquí. Ahorro, eliminación de subsidios y simplificación de algunos aspectos institucionales, como algunos elementos. Ana María, en un minuto, algunos elementos para poder abrir la discusión y por qué atienden los problemas que tú ves en el sistema pensional. Uno, tiene que ser un sistema de pensión, un sistema de protección a la vejez que atienda o que responda a las realidades del mercado laboral y del aparato productivo del país. Dos, estoy de acuerdo totalmente con Mari, tiene que incentivar el ahorro. Y yo creería que no solamente es ahorro público, sino ahorro desde las personas. Tres, yo haría mucho énfasis en que la reforma que se vaya a hacer tiene que ser a nivel estructural y paramétrica, y que estamos en mora desde hace bastantes años de que un gobierno como se dice coloquialmente, se dé la pela y asuma la responsabilidad de eso. Y solamente lo dejaría dentro del tintero, no solamente a nivel de sistema de información, sino en términos un poco más profundos. Estos regímenes exceptuados o regímenes especiales, ¿qué? Porque no hablamos de eso. O sea, la destinación que nosotros tenemos para gastos en pensiones es de 40 billones de pesos al año, y lo que se va a Colpensiones son 14.
el resto son regímenes exceptuados. Y es un número incierto de personas en realidad. Entonces aquí tenemos también que sacar las cuentas y entender muy bien cuáles son los impactos en términos de reforma pensional que vamos a tener. Porque además de ahorro, de eliminación de subsidios, cierta simplificación, integración con mercados, no, pues te queda de las AFPs, nosotros podemos hacer esto, no, o de política pública, algunos elementos que no pueden faltar en la reforma pensional que necesita Colombia. Yo creo que en la pregunta la cambiaría incluso. Por lo menos necesita una reforma pensional. Necesita la creación de un sistema integral para la vejez, que es mucho más allá. Pensiones de solo los dos sistemas que vos decís. RPM, RAIS, pero es un sistema integral donde se integre Colombia Mayor, donde se integre los BEPS, donde ya el sistema contributivo se basa en ahorro, que ya lo hemos dicho mucho, público-privado, es esencial para mejorar la cobertura, para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Bajo ese escenario es supremamente importante que ese sea uno de los objetivos claros: aumentar cobertura, ¿sí? Aumentar y disminuir o eliminar totalmente la pobreza de los adultos mayores. Esos deberían ser unos principios rectores de un sistema integral de protección de la vejez. Dicho esto, por supuesto, hay también bastantes cambios y bastantes elementos que uno podría mirar: todo el tema de la inestabilidad jurídica, todo el tema de cómo se integran administraciones públicas y privadas, pero yo creo que esos son los elementos más relevantes. Un minuto para ampliar esos criterios. Solamente quería mencionar que este asunto no es un asunto de la vejez, es un asunto de todos, especialmente los más jóvenes deben estar muy preocupados por esto. Y nosotros tenemos que también cambiar las métricas sobre lo que estamos usando la reforma pensional, que cobertura de la vejez, que pensión de la vejez. Pero también tenemos que pensar que estas políticas afectan a los jóvenes, porque si bien sea a partir de un sistema público o un sistema privado, somos los jóvenes los que estamos financiando ese sistema, o bien para los viejos de ahora, o bien para nosotros mismos en el futuro. Y tenemos que tener presente que eso tiene impacto sobre los jóvenes, y en esa medida es importante también que haya más flexibilización y posibilidades de acceso a lo que los jóvenes, por incluirme en esta categoría, podemos acceder a esos fondos que están ahí, que no podemos tocar, pero que podríamos darle un mejor uso en otras alternativas de inversión como educación y vivienda. Tenemos 15 minutos para preguntas del público. Propongo que tengamos máximo 5 preguntas, ojalá dirigidas específicamente a alguno de nuestros panelistas. Acá la primera pregunta. Esta es una pregunta sobre las 1050 semanas. 1150 semanas. En el privado son 1150 semanas, con lo que usted se puede pensionar, y en el público son 1300. Pero igual, si usted cotiza sobre el mínimo, el monto del ahorro que usted llega con 1150 semanas no le da para una pensión. Eso está lejos del cálculo actuarial de lo que significa una pensión para el salario mínimo, que más o menos son 280 millones. Luego, sí, el cálculo actuarial para una pensión mínima del monto son 280 millones aproximadamente. Y lo que usted logra ahorrar sobre eso no le da. Luego la pensión también que va a salir de ahí será subsidiada. Entonces el problema en el privado, ahí sí ya se acabaría el problema, igual está siendo subsidiada. O sea, no veo qué ventaja pueda tener eso, digamos, en términos macroeconómicos o en términos de seguir pagando, digamos, una serie de subsidios. Asumo que se pregunta para... Sí, claro. Asumiste algo. Es una gran pregunta y la respuesta está, como en todo lo que hemos hablado, en el ahorro. En el ahorro y en lo que decía Oliver también. En el sistema privado, además la primera pregunta es ¿por qué hay una diferencia de semanas entre un sistema privado y un sistema público? Y la primera respuesta es precisamente porque sí existen los recursos ahorrados para pagar ese subsidio que únicamente va para las pensiones de salario mínimo, ¿sí? Entonces está focalizado el subsidio, no genera subsidios a las pensiones altas, está focalizado, es un subsidio que tiene hoy en día una fuente de financiamiento que no es el presupuesto general de la nación, sino es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del cual hablaba Oliver, ¿sí?
Es un fondo que en este momento tiene 20 billones de pesos, ¿sí? Y es un fondo que, si ni siquiera hacemos ni un cambio de parámetros, es sostenible hasta el 2075. Obviamente, y comparto lo que dice Ana María, hay que hacer los cambios de parámetros, y cualquier cambio de parámetro en la dirección correcta lo que me va a hacer es que ese fondo de garantía sea mucho más sostenible, precisamente porque es un fondo basado en el ahorro, donde los ingresos no son solo el aumento de los aportes, sino también la capitalización, los rendimientos que genera ese fondo, que no son nada especiales, ¿sí? Ese fondo se autofinancia. Entonces, precisamente por eso podemos dar un subsidio focalizado a las personas de salario mínimo, y por eso para un porcentaje importante de personas que se van a pensionar le conviene más un fondo de pensiones, porque se le puede dar ese subsidio con 1.150 semanas, ¿sí? Ahí, digamos, esa es la respuesta. Yo quería decir que hemos hablado de pensión, pero solo vejez, y pensión no solo vejez, sino invalidez. Y quería preguntarles, en Colombia tenemos un porcentaje de personas que tienen una pérdida de capacidad laboral alta, mayor al 35-40%, que no dan invalidez, que es lo de estabilidad laboral reforzada, que los empleadores tienen que tenerlos vinculados, y entonces los califican, no tienen invalidez, y queda un problema para el empleador y una conflictividad con el trabajador. ¿Qué han pensado para esta población que tiene alta discapacidad, no es inválido? Va para Ana María, pero también podría ser para Jorge Llano, porque a mí me queda esa inquietud que no hablaron invalidez. O bueno, pasé cola, bueno, no sé, para el que quiera, pero es que no hablamos invalidez. Sí, vamos a hablar de invalidez. Una de cada 3 pensiones en el país son de invalidez o de muerte. Generalmente quedan subdiagnosticadas dentro de lo que se habla. Lo que dice la norma hoy en día, eso pues, puede ser materia de discusión, es que usted tiene derecho a pensión cuando la pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, al menos dentro del sistema de pensiones. Porque existe también el gemelo, que es el compañero del régimen pensional, que es el sistema de riesgos laborales, que reconoce otro tipo de prestaciones cuando la invalidez determinada es menor, cuando está entre el 5 y el 50%, pues hay unos pagos que van entre, creo que de 2 y 24 salarios mínimos, pero son un pago en un único momento del tiempo. Si hay un sistema de protección, puede que no sea el idóneo. Fijar esos límites siempre será complejo. El tema de la discapacidad es difícil de medir, ha cambiado en el tiempo. Hoy en día tenemos problemas serios, por ejemplo, para tratar de medir la discapacidad psíquica, mental de las personas. Muchas personas se están invalidando porque tienen trastornos depresivos o porque sufren de ansiedad. Y es difícil saber si efectivamente sí están discapacitadas o no pueden trabajar. Será una discusión que queda. ¿Dónde vamos a poner el límite para poder cubrir a esa población? 50 para arriba. Nosotros tenemos, pues, hay unas pensiones más bajitas entre el 50 y el 66%, y el 66% más reconocen las pensiones un poco más altas, pero pues todo eso es susceptible de que sea una reforma. Ahora, si quieres ampliar esto, que es la parte que tú estás pidiendo, que es el tema del derecho, efectivamente todas estas discusiones pueden darse, pero también es la otra parte, ¿no? Que es la discusión no va solo por el lado del derecho, sino también de la obligación, y no va solo por el lado del gasto, sino también por el ingreso. ¿Qué vamos a hacer para meter a una población que, por ejemplo, la discapacidad puede ser las gafas, hay temas auditivos, hay profesores que tienen problemas en las rodillas porque se pasan parados dando clase? ¿Les vamos a dar pensiones a todas las personas? Son discusiones difíciles, tenemos que darlas, pero ahí no hay una regla mejor que otra. Yo creo que el 50% es un grado de discapacidad lo suficientemente alto y severo, alto tipo de legislador, en el que considera que éticamente y socialmente es deseable proteger a esa persona. Puede que por debajo de ese umbral no sea deseable, o que sea deseable otro tipo de protección. Gracias, María. La tercera pregunta. Dijo Mario que el problema, digamos, pensional es un problema personal y no del Estado. Yo estoy de acuerdo, digamos, que las decisiones... Y Mario dijo que las pensiones no son para enriquecer a las personas. Pero sí creo que hay un elemento que debe ser fundamental, y es que tiene que mantener la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas se da en el ciclo de vida. Entonces no podemos decir que una persona que cotizó durante 30 años no puede mantener el mismo ingreso que tuvo durante su vida. Entonces creo que es erróneo decir que
que las pensiones no son para enriquecer a la gente, no, las pensiones son para mantener la calidad de vida de las personas cuando ya tienen una discapacidad. Ese es un elemento que es fundamental para que la reforma funcione. Si estamos pensando en un estado asistencialista, en el que estamos viviendo hoy en día, de todos los funcionarios dando asistencialismo, eso por ahí tampoco es el problema. O sea, creo que lo que hay que generar es fuentes de ingreso y fuentes de ingresos permanentes para las personas que puedan mantener su vida. Todo el mundo tiene accesos a créditos en su vida laboral y debe haber una forma donde se pueda ligar. Todo el mundo le hacen un crédito y le compran un seguro para que le pague el crédito. ¿Cómo no va a poder tener un seguro para tener una vejez tranquila? Ese es un elemento que es fundamental en la área. Lo otro es el mismo elemento que estamos viviendo de la población. Es decir, es la misma decisión de las personas de no tener hijos que está llevando a que haya menos nacimientos. Y eso también tiene que mirarlo la sociedad. Es decir, nosotros mismos nos vamos a autodestruir, porque si no hay quien genere la sucesión poblacional, pues va a tener otros elementos. Entonces, todo lo que va a ser inteligencia artificial, todo lo que van a hacer máquinas, van a tener que cotizar por nosotros. No, si es por mantener la vida, yo realmente no tengo ninguna preocupación. Creo que la sociedad y el Estado no tienen por qué preocuparse por mantener el estilo de vida de una persona que hoy, cuando está en el auge de su ciclo laboral, está devengando 10, 15, 20 millones de pesos. Si usted no pudo mantener ese nivel de vida cuando finalmente llegó su edad de retiro, me parece que ese es su problema, no es problema mío. ¿Sí? Tal vez hay consideraciones morales donde yo no quiero que usted, sin embargo, quede en indigencia. Y ahí sí yo creo que hay un papel para el Estado y para la sociedad de darle un nivel mínimo de vida, pero no tratar de mantener ese estilo de vida. Ahora bien, retomando todo el tipo de incertidumbre tecnológica que uno enfrenta, ciertamente uno podría pensar que en un mundo ideal exteriores mecanismos de aseguramiento para que uno pudiera mantener un estilo de vida. Desafortunadamente, los mercados de capitales acá en Colombia son muy deficientes y no existen los suficientes mecanismos para poder asegurarse entre esos choques. Tal vez una alternativa es que si no se puede hacer un aseguramiento, una distribución de riesgo óptima, adaptar los mecanismos, es que al menos la gente no pase por debajo de cierto nivel. Y déjenme también aclarar que eso no es una cuestión, no es un sueño, eso se puede hacer, eso es factible presupuestalmente hacerlo, siempre y cuando estamos dispuestos a redestinar muchos recursos públicos que se están desperdiciando en este momento, entre ellos los subsidios en el régimen de reparto, pero también muchas otras cosas, como por ejemplo el uso que estamos haciendo a las regalías. Vamos a hacer un default de preguntas. Nuestra cuarta y última pregunta, para poder cumplir con el tiempo. ¿Sí? Bueno, yo primero quiero hacer un hincapié en que estoy completamente de desacuerdo antes de hacer mi pregunta. Mi mamá no se debió comprar un Mercedes con su pensión con los impuestos de la gente, o sea, eso no debió ser subsidiado. Primer punto para contradecir eso. Pero mi pregunta iba a ser otra cosa y es, leyendo las propuestas de Asofondos y la propuesta de desarrollo, hay un denominador común y es el rol importante que toman las AFPs en lo que se vaya a hacer en adelante. Pero hay una preocupación también por las rentabilidades que estén generando a los fondos que la gente mete ahí. Incluso Diego Jara, un profesor de la maestría de la universidad, hizo un estudio que mostraba que más o menos están por debajo de la frontera óptima. Entonces básicamente es el que controla el mercado decide cuántas rentabilidades, porque creo que la exigencia es que sea el promedio de los otros. Entonces mi pregunta va hacia Jorge y es, ¿usted qué propone para que esas rentabilidades sean mejores? ¿Qué reformaría esas restricciones que se imponen? Y si le parecería valioso involucrar de pronto un portafolio que tenga en cuenta inversiones en el sector real, construcción, infraestructura, cosas que no dependan solamente de las rentabilidades de activos seguros, sobre todo con las restricciones tan altas que hay en el sector financiero aquí en Colombia. Excelente pregunta, porque hay varios elementos. Primero, hay que ver la rentabilidad en diferentes periodos de tiempo. A mí me falta todavía más de 30 años para pensionarme, ¿sí? La rentabilidad de los fondos de pensiones siempre se tiene que ver en un periodo amplio de tiempo. La rentabilidad desde que arrancó el sistema es 8% real.
No creo bajo ningún escenario que 8% real sea una baja rentabilidad. Ahora, dicho esto, creo que estoy totalmente convencido y comparto con usted que las inversiones se podrían hacer o se deben hacer también en sector real. Eso se permitió hasta hace relativamente poco y ya las AFPs están arrancando. Si podríamos estar lejos de la, digamos, de la frontera óptima, es porque hoy en día el gobierno nacional determina los regímenes de inversión, los límites máximos que yo puedo invertir en cada una de las clases de activos y yo me tengo que mover con ese régimen de inversión. El régimen de inversión actual ya es lo suficientemente amplio para que las rentabilidades también proyectadas sean mucho más altas, no mucho más altas que el 8% real. El 8% real es altísimo y todos sabemos que no se llega al 8% real indefinidamente, pero sí ya se están haciendo inversiones en infraestructura, ya se están permitiendo inversiones en real estate, ya se están invirtiendo inversiones en muchos activos, y eso es algo también muy importante. Las inversiones se tienen que hacer con una diversificación bastante elevada, ¿sí? No se puede invertir como alguna gente ha hecho, inviertan todo en un índice. O sea, inviertan todo en un índice, es rentable, es el emisor, usted está en un emisor con riesgo moneda, con riesgo, o sea, la diversificación se tiene que hacer por país, por clase de activo, por emisor, se tiene que hacer una diversificación bastante amplia, que es lo que ya venían haciendo las AFPs y que han generado esa rentabilidad histórica del 8%. Dicho esto, también hay unos temas de mejora que ya se están analizando en la misión de mercado de capitales que está hoy en día activa en Colombia, que son un grupo de expertos dentro de los cuales Jara está coordinando esa misión, Diego, ¿sí? Antes lo está coordinando José Ignacio López, y lo están coordinando y precisamente lo que buscan es regulatoriamente cuáles son las opciones de mejora para que las AFPs también se puedan mover más libremente y tener unas rentabilidades mucho más altas. Pero eso ya está sobre la mesa, temas como la rentabilidad mínima está siendo analizada, pero ya se están haciendo ya se pueden hacer inversiones mucho más en el sector real y por ahora han generado muy buena rentabilidad. Gracias, Jorge. Una última pregunta muy precisa y una respuesta muy precisa. Bueno, la cuestión aquí, pienso yo, como dice la doctora, no es hablar simplemente de la pensión, la vejez, es que nosotros, como seres humanos, no somos un número, somos seres humanos. Y al abuelito no se le puede sostener y decir a última hora, como usted no logró su merced ahorrar porque usted se dedicó a producir y a sostener a la familia y educarla, ahora usted de malas sosténgase con el mínimo, porque es que a eso es que estamos abocados a hoy, y por eso están hoy en el Congreso hablando de que nos podamos pasar de nuevo a Colpensiones. Es que estamos olvidando que las personas que ganan más de 15 millones son una mínima porción, que allí estamos de pronto muchas otras personas que ganamos 5 millones, con eso subsidiamos a nuestros abuelos, a nuestros padres que no lograron tener una pensión, que no los está sosteniendo el Estado, sino nosotros, y esos 5 millones se reparten en 5 o 6 personas. Entonces, la pregunta no sería pensar más bien en hacer una reforma no pensional, sino una reforma estructural de cómo distribuimos nuestras finanzas, de evitar la corrupción, la evasión, pero también de repensar cómo distribuimos el ingreso, porque estamos diciendo que no se necesitan subsidios, ¿cierto? Porque estamos subsidiando pensiones de personas que aportaron, pero con las DEPs estamos subsidiando a personas que nunca han aportado, y los que aportaron los estamos dejando después de los 83 años. No solo ahora una persona que gana 10 millones puede estar recibiendo 4, y después de los 83 solo va a recibir un salario mínimo. Eso no es eso es paupérrimo para una persona que ha ganado 10 millones. Me parece un punto importante para cerrar con esta visión integral que todos los panelistas propusieron. En 30 segundos una reacción que querías dar acerca de... y terminamos. Totalmente de acuerdo. El problema del régimen de ahorro individual es que no hay ningún tipo de redistribución. Está por un lado el régimen de prima media, que hace redistribución de la forma como no queremos, pero el problema del régimen de ahorro individual parte obedece que no hay ningún tipo de solidaridad social. Lo que entonces quiero que sea un sistema que haga de esa forma.
también quiero... ¿Cuánta gente está garantizando? Pero la respuesta también la has dado tú. Si yo no alcanzo a alcanzar las semanas de cotización, ¿cuál va a ser el fondo de garantía de pensión mínima que voy a alcanzar? ¿Okay? Y quiero también resaltar esta cifra de 8% que se repite constantemente. No esperen rendimientos del 8% en sus fondos de pensiones. Eso no va a pasar. Y yo sí quiero invitar a los fondos que sean muy cuidadosos con esa cifra, porque esos rendimientos históricos obedecen los rendimientos altísimos que sacaron en los 90 que no van a alcanzarse en los próximos años. Jorge, y creo que es lo que Jorge debería, en vez de decir esa cifra, decir la cifra, el retorno es que ellos esperan para el próximo año en los fondos de pensiones. Muchas gracias a los panelistas, tenemos un evento muy interesante, fue un diálogo muy constructivo y gracias también por las preguntas de ustedes. Para cerrar nuestro evento, invito a Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal, para las palabras. Bueno, les agradezco infinitamente a todos su presencia. Se da la casualidad de que se cumple en estos días un año del evento de lanzamiento del Observatorio Fiscal, en el cual nos acompañaron varios de ustedes. ¿Me oyen? Sí, entonces algunos de ustedes, pues, ver aquí tales familiares que nos han acompañado por un año nos da un ánimo enorme. El propósito del Observatorio Fiscal es precisamente de traer las finanzas públicas al alcance de todos. La discusión que ustedes acaban de presenciar es una discusión que venimos teniendo desde hace un rato. Le doy infinitas gracias a Jorge y a Mario en especial por acompañarnos acá, sabiendo que pues, tenemos puntos de vista diversos. En sus sillas encontraron una copia de la guía ciudadana al sistema de pensiones y de protección de la vejez en Colombia. Este documento lo produjimos, pues la autora es Ana María Zambrano. Ana María, muchísimas gracias. Este documento es resultado de discusiones como las que acaban de presenciar, ¿sí? Entonces, no es la primera vez que nos vemos la cara los aquí presentes. Hemos tenido muchas discusiones de estas, queríamos mostrarles un abrebocas. La situación con el sistema pensional en Colombia es que es complicado. Y nuestra convicción es que tener un sistema complicado hace que haya muchos obstáculos en la reforma. Si no aterrizamos eso, aquí ustedes están entre 6 y 8 de la noche en un evento sobre reforma pensional. Claramente son un público altamente interesado en esto y apuesto a que para algunos de ustedes los detalles del sistema siguen siendo complejos. Entonces, ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a proponer reformas de una manera informada? Los fondos de pensiones, las compañías aseguradoras y el gobierno de turno siempre tienen intereses legítimos todos, pero necesitamos más voces ciudadanas en Colombia que digan las cosas que a los que no alcanzaron a hacer preguntas se están preguntando. Entonces, para empezar esta discusión, más que para acabarla, les ofrecemos esta guía ciudadana. Le hemos puesto muchísimo esfuerzo para que sea una cosa completamente introductoria para quien no ha pensado sobre el tema de pensiones antes. Agradezco profundamente las discusiones que tuvimos con Jorge, con Mario y con otros actores del sistema, que hemos tratado de que se vean reflejadas aquí. Por supuesto, los puntos de vista que se expresan acá son únicamente del Observatorio Fiscal, aunque en realidad hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para que solo se reflejen cosas de consenso del sistema. Aquí no estamos proponiendo, por ejemplo, una reforma, digamos, ponderamos la idea de si proponer una reforma al sistema de pensiones colombiano, y claro que tenemos ideas. Por ejemplo, yo comparto muchos de los puntos de vista de Oliver. Pienso que eso de invertir en un índice es una idea bastante practicable, por mencionar uno de los muchos puntos en los cuales puede haber una discusión. Pero lo más importante en este momento es que esta discusión se abra a un público infinitamente más amplio. Entonces, para esto les entregamos estas guías. Estamos atentos a los comentarios que ustedes tengan. Les agradecemos a los medios de comunicación que nos han acompañado, a los que nos han estado viendo por streaming y bueno, esperamos que esto contribuya realmente a un debate que haga un sistema pensional más equitativo y más justo para todos. Muchísimas gracias.